Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Vamos a realizar el llamado de asistencia. Bien, atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría. Presente, doctor. Gracias. El señor Anthony Alejos. Señor Alejos. El señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, joven. El señor David Atachao. Presente, profesor. Buen día, joven. La señorita Luz Basilio. Presente, profesor. Gracias. El señor David Bejarano. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias. La señorita Lisbeth Calderón. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Dorita Cárdenas. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Ángela Chuquillauri. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Manuel Fernández. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Paulina Flores. Presente, profesor. Gracias. La señorita Evelyn Fretel. Presente, profesor. Gracias. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Eliana Huanca. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor Oscar Huancoillo. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Elizabeth Guailla. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Andrés Lara. Señor Lara. Ok, acabo de ver su chat. Gracias, joven. La señorita Santos Manchay. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Kevin Ortega. Señor Ortega. Doctor, presente. Ortega. Gracias, joven. El señor Rafael Paraguay. Doctor presente. Gracias, joven. La señorita Vanessa Pérez. Presente, profesor. Gracias. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, profesor. Gracias. La señorita Suzette Rivas. Señorita Rivas. El señor Juan Rivera. Presente, profesor. Gracias. La señorita Ana Romero. Señorita Romero.
La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Gracias. La señorita Angie Susaya. Presente, doctor. Gracias. La señorita Liliana Tello. Presente, profesor. Gracias. La señorita Katy Tixi. Presente, profesor. Gracias. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Gracias. La señorita Gloria Yangua. Presente, doctor. Gracias. Nuevamente llamamos a su compañero Anthony Alejos. Creo que no está. Su compañera Suset Rivas. Presente, profesor. Gracias. Su compañera Ana Romero. Señorita Romero. Bueno. Doctor, ¿me escucha? Sí. Ok, señorita Romero, gracias. Bien, por favor, jóvenes, diríjanse todos al Canvas, a la parte del curso, la parte teórica del curso, y van a ir hacia evaluaciones, ¿no? Al igual que hemos estado haciendo para las demás prácticas. Se dirigen a evaluaciones y van a encontrar la práctica calificada denominada práctica calificada módulo 4. Le hacen un clic, van a encontrar ahí las instrucciones de la práctica y una vez que ya se encuentren listos, le hacen clic en realizar el examen. El examen tiene un promedio de 20 minutos, son solo 6 preguntas. Y pues nada, jóvenes, cualquier duda o problema que les surja, me escriben al chat, por favor. Y nada, muchos éxitos.
Señor Ortega, por favor revise el mensaje privado que le mandé por el chat. Señor Ortega. Sí, doctor, disculpe, yo voy a ingresar al examen ahorita.
Bien, jóvenes, en vista de que la mayoría ya terminó, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Estamos volviendo a las 11:50 para comenzar con la teoría.
Bien, jóvenes, vamos a dar por empezada el último tema de teoría de este semestre y con esto ya la última clase previa al examen final, que es la próxima semana, que es sobre el tema de valoración microbiológica de antibióticos, también llamada prueba de potencia antibiótica, ¿no? ¿Para qué nos sirven los antibióticos? Bueno, los antibióticos son medicamentos que tienen actividad, como su nombre lo indica, ¿no? Antibio, ¿no? Entonces, destruyen seres vivos, pero en este caso los antibióticos van a tener una actividad de matar o inhibir el crecimiento de bacterias, ¿no? Es por eso que si les preguntan a ustedes, ¿puedo tomar amoxicilina para un proceso de herpes, que es un virus? ¿Ustedes qué les dirían? Obviamente que, que la señorita Huanca dar una opinión. Señorita Sí, Huanca. sí, doctor, usted refiere si un paciente podría consumir amoxicilina para el virus del herpes. Bueno, no, en lo personal, en mi experiencia, le diría que no, porque tendría que hacerse una evaluación, ¿no? Para ver si no es alérgica al medicamento, que la mayoría probablemente podría ser alérgica a las penicilinas, ¿no? Que incluye la amoxicilina dentro de este grupo. Otra es que el virus del herpes mayormente se trata con el aciclovir. Entonces tendría que haber una previa evaluación para ver si se le recomienda o no y qué tipo de antibiótico o antiviral en este caso, doctor. Gracias. Señorita Bonilla. Profesor, la respuesta sería que no, porque ya sabemos que los antibióticos son medicamentos que van a combatir contra infecciones causadas por bacterias, no por virus. Sí, entonces nosotros como farmacéuticos tenemos el deber de informar a la comunidad, ¿no? Que no todos los medicamentos sirven para cualquier tipo de infección, ¿no? Las infecciones no solamente están causadas por bacterias, sino por virus, por hongos, por protozoarios, y nosotros tenemos el deber ante la comunidad de informar sobre el uso de los antibióticos, ¿no? Cuál es el uso correcto de antibióticos, en qué tipo de situaciones voy a utilizar un antibiótico, ¿no? Cuando el médico ya me ha brindado un diagnóstico, ¿no? En base a cultivos, ¿no? Cultivo de orina, cultivo de esputo, cultivo de heces, sangre, y también por algunos signos o síntomas, ¿no? Que pudiera ver el médico, recetan antibióticos, ¿no? Nosotros, dentro de lo que es la farmacia comunitaria, ya felizmente que ahora en la mayoría de en las farmacias o boticas se está requiriendo prescripción para la venta de algunos antibióticos, ¿no? Para la venta de la mayoría, no es lo que se debería, ya se está pidiendo prescripción. Y bueno, entonces cuando venga alguna persona, no ustedes están hablando de una farmacia y les pida amoxicilina, pues obviamente hay que un poco indagar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y si dice que tiene un proceso gripal, pues si es que no tiene una evaluación previa de un médico, quizás puede estar tomando amoxicilina y la infección gripal es viral, entonces no le estaría haciendo nada, ¿no? ¿Y qué es lo que más bien está contribuyendo? Está contribuyendo a que se aumente la resistencia, ¿no? A estos antibióticos, ¿no? Cuando el consumo de un antibiótico se propaga, ¿no? Por la comunidad, se vuelve muy común, llega a tener contacto con algunas bacterias. Estas bacterias, como ustedes saben, como hemos visto en las primeras clases del curso,
gracias a sus plásmidos generan métodos de adaptación y generan pues la resistencia antibiótica, ¿no? Entonces una de las causas de la resistencia antibiótica es la sobreexposición de la comunidad a ciertos antibióticos. Así como hizo sus compañeras para evitar la resistencia bacteriana, ¿no? Como menciona su compañera Tixi, su compañera Bonilla. Bien. Entonces, un resumen rápido de qué son los antibióticos. Los antibióticos son sustancias producidas por un ser vivo o sintetizadas de manera artificial que evitan la propagación o proliferación de bacterias. Fueron descubiertas por Fleming, ¿no? Por el médico Fleming, cuando vio que habían crecido hongos en su placa donde tenía unas muestras de Staphylococcus, y cerca del hongo no había ningún tipo de crecimiento bacteriano, o sea, había inhibido el crecimiento de las colonias, por lo que luego pudo sintetizar, o pudo, perdón, aislar de este hongo la sustancia que luego daría vida a la penicilina, ¿no? Y así comenzó toda la revolución de los antibióticos. También hay que definir muy bien cuáles son antibióticos bacteriostáticos y bactericidas. Acuérdense que los bacteriostáticos inhiben el crecimiento de la población bacteriana, pero no mata directamente a las bacterias. Pero cuando hablamos de bactericidas, sí, los antibióticos bactericidas sí destruyen a las bacterias. Entonces tenemos algunos antibióticos de amplio y de bajo espectro, ¿no? El espectro tiene que ver con la capacidad del antibiótico de eliminar bacterias de distinto tipo de Gram, de distinto tipo de familia, ¿no? Mientras mientras el antibiótico mate más tipos distintos de bacteria, tiene un espectro mayor. Y bueno, aquí también un poco hablando del uso racional, ¿no? De los antibióticos, cuando se deben de tomar, preferentemente cuando se prescriba por un médico, ¿no? Y estas recetas pues se realizan en base al diagnóstico de cada persona, ¿no? Si a mí me hacen una receta, no quiere decir que yo la tenga que compartir con todo el mundo, ¿no? Es el médico quien primero tiene que hacer la evaluación y luego hacer la prescripción para cada caso específico, ¿no? Los antibióticos no curan enfermedades producidas por virus, como puede ser un resfriado común, ¿no? Entonces la gente tiende a pensar de que cualquier tipo de gripe es bacteriana, y no es así. Los antibióticos también pueden realizar, como había dicho su compañera Huanca, generar reacciones alérgicas en ciertas personas que son alérgicas a la penicilina, son alérgicas a cefalosporinas, ¿no? Entre otros. Y cuando se aplica, ¿no? un tratamiento antibiótico, pues hay que cumplirlo, ¿no? No hay que tomar más de lo debido o interrumpir el proceso, ya que la infección no va a curarse del todo bien. Y otra cosa perjudicial con respecto al uso constante de antibióticos administrados por vía oral es que muchas veces estos antibióticos, cuando pasan por el tracto digestivo, no van a diferenciar entre las bacterias patógenas y las bacterias de la flora bacteriana, por lo que un consumo ya muy prolongado de antibiótico va a hacer que se destruya completamente la flora bacteriana, ¿no? Entonces la persona va a tener problemas de diarrea o problemas estomacales justamente porque no está trabajando al 100% su estómago, porque no está teniendo una población normal de flora bacteriana, ¿no? Y luego la persona que tiene que alimentarse de productos que tengan probióticos, ¿no? Justamente para recuperar su flora. Entonces,
Esos son algunos de los efectos o de las consecuencias perjudiciales que tiene el uso no racional de los antibióticos. Ahora, dentro de un laboratorio de control microbiológico también se le encarga al analista. Disculpe, jóvenes, es importante, denme un minuto, por favor. Perdón, disculpen, retomamos. Entonces, como les decía, ¿no? Dentro del laboratorio de control también se le asigna al analista la tarea de poder evaluar la actividad antibiótica digamos, nuestros productos antibióticos que nosotros producimos y comercializamos, ¿no? Vamos a evaluar la efectividad terapéutica de este antibiótico y es, digamos, que la única prueba, ¿no? Dentro de lo que es efectividad terapéutica farmacológica que realiza el analista de control microbiológico en sí, porque los otros tipos de fármacos, como pueden ser antiinflamatorios, antihistamínicos, antipiréticos, etcétera, la actividad terapéutica o farmacológica se evalúa de distinta manera, ¿no? Mediante estudios farmacológicos en células, en animales, etcétera, ¿no? El único grupo de fármacos en los cuales la efectividad terapéutica se evalúa en el área de control microbiológico es justamente los antibióticos, ¿no? Porque el área de control microbiológico tiene las herramientas para poder evaluar la efectividad o la potencia antibiótica, ¿no? Justamente enfrentar el antibiótico con cepas de bacterias, ¿no? Para ver cómo reaccionan. Y siempre estas pruebas de valoración o potencia antibiótica, como dijeron sus compañeras de la exposición de la mañana, se deben comparar frente a una sustancia de referencia que esté estandarizada, certificada, que tengamos absoluta confianza de que la concentración y la potencia que indica su inserto o su etiqueta sea la que tiene en realidad, ¿no? Porque nuestro estándar de referencia o sustancia de referencia antibiótica viene con todos unos documentos de pruebas que se le han realizado justamente para certificar que esta antibiótico de referencia tiene tanta pureza, tanta actividad antibiótica y tanta concentración. Y bueno, entonces tenemos nuestra prueba de potencia que la vamos a aplicar tanto para nuestro producto de prueba como para nuestra sustancia de referencia, manteniendo idénticas condiciones de ensayo en lo que se refiere a diluciones, en lo que se refiere a cultivos y incubación y todo el proceso, ¿no?
La sustancia de referencia, jóvenes, es una sustancia cuya actividad antibiótica, o también llamada potencia, ha sido determinada con precisión frente a referencias trazables al patrón internacional, ¿no?, correspondiente. El ensayo de potencia no debe ser diseñado de tal forma que permita la validez del método, ¿no?, la validez del modelo matemático del método, sobre la que se basa la ecuación del cálculo de potencia. Tiene que ver con la ejecución de la recta, ¿no?, la recta de dosis-respuesta, que vamos a ver luego. Las rectas que se formen, ¿no?, justamente tanto para los resultados del producto como para los resultados de la referencia, tienen que ser paralelos porque siguen una misma tendencia, ¿no? Y deben ser lineales porque siguen una progresión, ¿no?, una progresión matemática. A mayor concentración, a mayor turbidez, mayor absorbancia, ¿no? A mayor halo, a mayor concentración, mayor halo, ¿no?, de inhibición. Y generalmente las pruebas de validez se utiliza un P o una probabilidad igual al 0.05. O sea, cuando hablamos de modelos matemáticos de comparación, como el T-STUDENT, que es el que se utiliza aquí, también hay un test de Fisher, ¿no?, un test de chi cuadrado, pero estos modelos estadísticos son ya para análisis multifactoriales. Aquí se utiliza solamente el método del T-STUDENT con una probabilidad de 0.05. Hay dos formas de evaluar la actividad antibiótica. Una de ellas es, como sus compañeras bien nombraron en la exposición, la prueba de cilindro-placa, o también llamada prueba de difusión en agar, y la prueba turbidimétrica, ¿no? La potencia antibiótica, jóvenes, se expresa en unidades por mililitro o microgramos de actividad por mililitro, ¿no? Que tiene que ver con la concentración, ¿no?, de antibiótico que se necesita para que haya una actividad, ¿no?, una actividad de inhibición de microorganismos. Según la farmacopea y algunas otras, la farmacopea americana como la OSP o algunas otras también, ya recomiendan tipos específicos de métodos para un tipo específico de antibiótico, ¿no? Por ejemplo, la anfotericina B se recomienda el método de cilindro-placa, ¿no?, igual para la bacitracina, igual para la carbenicilina. Recién a partir del cloranfenicol y el clortetraciclina, la OSP recomienda mejor el método turbidimétrico. ¿Cuáles son las razones? Pues me imagino que de repente algunos antibióticos son de difícil administración en placa, o no lo sé, la verdad. Pero algunos antibióticos ya tienen una prueba recomendada según la USP. También vamos a hablar de las sustancias, de los diluyentes, ¿no? Los diluyentes de los antibióticos. En este caso, debemos ser muy estrictos con los diluyentes de esta prueba de potencia antibiótica, porque no solamente me va a ayudar a diluir, sino también a mantener el pH, ya que algunos antibióticos son bastante frágiles con los cambios de pH. Entonces necesitamos mantener el pH, utilizar una solución amortiguadora, o también llamada solución tampón, que mantenga constante este pH, ¿no? Y bueno, también asegurarnos que este diluyente sea estéril, ¿no? Porque justamente queremos probar el antibiótico, ¿no?,
en una placa o en un caldo cultivado, pero no queremos que haya ningún tipo de contaminación. Los medios de cultivo que se emplean va a depender de el inóculo o la cepa estándar que se utilice, ¿no? Aquí en las pruebas de potencia antibiótica nosotros enfrentamos los antibióticos frente a cepas de referencia que nosotros tenemos. Y ciertamente que existen ciertos medios más idóneos para ciertas bacterias que otras, ¿no? Por convención, muchas veces muchos laboratorios utilizan el agar de Mueller-Hilton para las pruebas antibióticas. La voy a escribir aquí en el chat. Se llama Mueller-Hilton. Y se utiliza para las pruebas de potencia antibiótica. Bueno, y bueno, se preparan los medios disolviendo, ¿no? En agua esterilizada, luego se ajusta el pH con tampones o sustancias adecuadas. Tenemos los distintos medios que se utilizan. La UCP establece más de 12 medios. Y bueno, ya entrando al desarrollo del método en sí, tenemos dos sustancias que se les va a evaluar, ¿no? La potencia. Una es el estándar o sustancia o antibiótico de referencia, y el otro es la prueba, ¿no? Este producto farmacéutico que queremos evaluar. Entonces, utilizamos diluyentes, ¿no? Hasta tener una concentración adecuada, y luego estas diluciones las almacenamos en refrigerador en frío hasta el periodo de uso. Obviamente es un periodo limitado, no es ilimitado tener los antibióticos en la refrigeradora. Para el caso de la muestra jóvenes, se debe asumir una potencia por unidad de peso-volumen de acuerdo con la información disponible de la preparación de la muestra, ¿no? Si se utiliza tantos gramos de principio activo, ¿no? Entonces tenemos que hallar cuál sería, ¿no? La concentración por unidad de peso. Y bueno, se debe realizar diluciones, ¿no? Para poder hacer yo mi curva o mi recta. Obviamente, como queremos mantener las mismas condiciones en ambas sustancias, en ambas vamos a utilizar los mismos diluyentes, las mismas soluciones tampón, los mismos medios, ¿no? Lo único que podría variar, inclusive el mismo analista, ¿no? Entonces todos los factores están uniformes en ambas sustancias de prueba. Bueno, aquí un cuadro de cómo se preparan las distintas soluciones, según si es un estándar de referencia, qué tipo de disolvente se utiliza, qué concentraciones llegan y todo eso. Luego también las cepas que se van a utilizar para sembrar sobre la placa o sobre el caldo, para luego ver el efecto del antibiótico sobre él, ¿no?
Entonces se tiene que preparar también las cepas de colección, ¿no? Para esta prueba. El método de difusión en agar jóvenes es un método en el cual puedo tener una placa con pocillos o una placa normal en la cual yo con ayuda de masa de siembra y calor puedo sacar porciones cilíndricas de agar y ahí usar como pocillo para echar la sustancia antibiótica, sea de referencia o del producto. Los reservorios jóvenes tienen que ver con podemos decir la cavidad del hueco, en el caso uno mismo haga sus reservorios, o ya existen placas de Petri que tienen reservorios, es decir, cilindritos huecos de porcelana o de vidrio, o de plástico también. Y también de acero, ¿no? De acero inoxidable. Esto es uno, ¿no? Usar las placas que ya son placas que se han desarrollado para las pruebas de potencia, en las cuales ya hay cilindros huecos hechos de porcelana o de acero, o cualquier otro material, ¿no? Apropiado, y también se puede utilizar pocillos excavados en el agar, justamente como les dije, se utiliza una asa de siembra que tenga un arito final, se somete a calor y luego cuando esté bien caliente se mete el arito, ¿no? Y justamente va a formar un pocito cilíndrico porque se va a llevar un pedazo de agar. Y también se puede utilizar discos estériles, ¿no? Que son papelitos impregnados con una dilución específica de antibiótico. Y se colocan en una placa, ¿no? Justamente una placa que ha sido sembrada con una cepa en toda su superficie. Y luego de la incubación se observa, ¿no? También el halo de inhibición justamente en los alrededores del disco antibiótico. El volumen que se carga a los reservorios, ¿no? Estos cilindritos huecos, debe ser uniforme y con una tolerancia de máxima de 5%. Para yo poder, antes de realizar la prueba en sí, tengo que validar mi método, ¿no? Y con esto luego más adelante vamos a ver algunos parámetros estadísticos que ustedes ya podrían aprender, que ustedes de repente ya conocen o van a conocer el día de hoy. El método de cilindro en placa, o también llamado difusión en agar, otro aspecto muy importante es que las placas no se pueden invertir al momento de la incubación, no, justamente se estila meter las placas de cultivo al horno de incubación, vamos a decir así, a la estufa de incubación, perdón, de manera invertida. ¿Por qué? Porque muchas veces por el calor se genera agua en la tapa y esta agua luego por el aire caliente se genera esta agua de humedad y luego que se enfría la placa podrían caer gotas sobre el agar, ¿no? Entonces por eso esto no conviene para nada en la prueba de potencia y no se utiliza, no se invierten las placas al momento de incubarlas.
Algunas personas recomiendan un periodo de predifusión, ¿no? Es decir, de que las sustancias antibióticas actúen, ¿no? Antes de, eh, antes de llevarlas a incubación. Eh, Se mide, bueno, una manera de ver los resultados en el método de difusión en agar es medir el diámetro de cada halo de inhibición, ¿no? En milímetros, generalmente. Obviamente, mayor precisión y robustez estadística vamos a tener si el método, o bueno, el método se repite, ¿no? Se repite una, dos, tres veces para poder justamente evaluar la repetibilidad. Así es como se observan los halos, ¿no? Dependiendo del tipo de medio que se utilice. En algunos casos los halos son enormes, ¿no? Es decir, que la bacteria se ha vuelto súper resistente a un antibiótico en particular. Y bueno, esta es la prueba cuando el pocillo está excavado. En este caso vamos a, mediante un esquema gráfico, ver cómo se introducen los discos de antibiótico, ¿no? Gracias a este dispositivo que muchos laboratorios tienen, en el cual eh, en cada tubito alrededor del, vamos a llamarlo joystick grande, este de aquí, todos los rectangulitos celestes simbolizan un disco de antibiótico que se va a meter. Entonces primero uno carga el número de discos de antibiótico que desea y ponen la máquina sobre la placa desnuda y presionan, y uno dirá, ah, pero van a destruir el agar, pero al final no lo destruyen y quedan los discos de antibióticos sobre la superficie del agar que ya previamente ha sido inoculada con bacterias. Se lleva a incubación y luego se ven los resultados de los salos. Aquí están, como les digo, ya algunas placas que vienen justamente ya diseñadas para crear discos de difusión. Esa es la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha vemos cómo se miden los halos, ¿no? Generalmente se utilizan reglas, pero algunos laboratorios tienen equipos más sofisticados como esta especie de regla que te indica, ¿no? Más o menos cuál es la medición de lo que tú estás viendo de manera rudimentaria con tus dedos, o con una regla. Con esta máquina simplemente se estira, ¿no? La tenaza hasta llegar a tocar los extremos del halo, y ahí es cuando su máquina calcula, ¿no? Eh, ¿Cuál es el halo de inhibición? Y luego tenemos el método turbidimétrico, jóvenes, en el cual el método turbidimétrico va a estar relacionado con la turbidez, ¿no? La concentración entre la turbidez de un caldo que contiene cepas de una bacteria conocida y la turbidez de un caldo en el cual se ha colocado una concentración una concentración de antibiótico, ¿no? Una dilución de antibiótico, y vemos cómo esto afecta la turbidez en el caldo, ¿no?
Entonces, como decíamos, se va a tener un medio de cultivo específico, ¿no? Recomendado para ese tipo de prueba, en la cual se le va a inocular un volumen de microorganismo que se haya escogido, ¿no? Y luego, si es que es necesario, se van a realizar diluciones consecutivas o seriadas con el antibiótico, estudiar con el objetivo de ver cuál es la concentración idónea, ¿no? Cuál es la que produce mayor halo de inhibición. Y siempre para tener una mayor robustez estadística, siempre las placas de cultivo generalmente se realizan por duplicado o triplicado, ¿no? Para que mi método sea lo suficientemente robusto y vea que los resultados son bastante similares entre intento e intento, entonces hay una buena repetibilidad. Bueno, entonces tengo mi caldo que tiene inoculado un antibiótico, perdón, que tiene inoculado una cepa conocida, digamos que sea Escherichia coli. Entonces lo llevo a incubar y al día, a los 2 días veo que ya hay turbidez, ¿no? En el caldo, entonces ya puedo realizar la prueba de turbidimetría, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agrego a estos caldos, ¿no? Que ya tienen inoculada, incluso incubado, una concentración de bacterias, le vamos a agregar también concentraciones de antibiótico, ¿no? Tanto del producto como de la referencia. Vamos a agregarle concentraciones progresivas de antibiótico y luego vamos a llevar a leer los resultados, ¿no? Perdón, antes de eso, incubamos y para esto al día siguiente recién ya tendría el crecimiento de Escherichia coli en el medio y luego de eso ya podría aplicar las distintas concentraciones de antibiótico y ver cómo esto influye en la turbidez. Ahora, mucho estábamos viendo en las diapositivas que hay que validar el método, que hay que validar matemáticamente el método para que el método sea repetible, robusto, específico, sensible. ¿Cómo yo logro todo eso? ¿Cómo también logro que se cumplan estos valores en otros métodos de control que ya hemos visto, ¿no? Siempre antes de poder aplicar un método en un nuevo laboratorio, ¿no? Se debe validar la técnica si se va a utilizar por primera vez, ¿no? Si ya hay un protocolo estandarizado y protocolizado, pues ni modo, pero todo tipo de ensayo que se vaya a realizar por primera vez, o si se quiere realizar cambios en el ensayo importantes, entonces
se vuelve a validar el método, no se vuelve a validar utilizando los métodos estadísticos. Tenemos tres tipos de parámetros estadísticos que se evalúan en una prueba de potencia antibiótica. Una de ellas es la regresión, que tiene que ver con el ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Algo así. Dice si el estadístico F debe ser mayor que el F que figura en la tabla para un valor de 0.5. Los grados de libertad correspondientes al numerador y el denominador del estadístico F. Ok. Luego tenemos el desvío del paralelismo, es decir, que ambas rectas que se formen tanto con los resultados del producto como con los resultados de la referencia deben ser paralelos, ¿no? Esto quiere decir de que nunca deben tocarse. Nunca deben tocarse porque los dos van hacia el mismo, hacia la misma tendencia, ¿no? Que es que el aumento de concentración disminuye o aumenta ciertos valores que me permiten determinar que hay actividad, ¿no? Que haya actividad como la recomendada en la farmacopea. Y el último factor estadístico que vamos a ver hoy es lo que se llama la linealidad, ¿no? Que tiene que ver más con que la relación entre concentración y efecto guarden relación proporcional, ¿no? Es decir, de que tengo un antibiótico a 0.5 micrómetros, lo llevo a leer al espectrofotómetro y tengo otro a 4 microgramos, ¿no? De 0.5 a 4 microgramos. Entonces, como la concentración, perdón, como la tendencia es que a mayor concentración el efecto se inhiba o crezca, en este caso pongámonos que el efecto crezca a medida que va aumentando la concentración, pues sí va a haber una tendencia progresiva, ¿no? Al aumento, en el caso de que si es un efecto contrario, que a mayor concentración del antibiótico, menor visualización de algún fenómeno o efecto, también va a tener una tendencia, ¿no? Pero hacia abajo. Entonces siempre se va a tratar de que se obtenga una línea recta, ¿no? Mi curva de potencia antibiótica, y para que salga lo más recta posible tiene que guardar mucha relación con la proporción, ¿no? Entre el efecto y la dosis. Si, digamos, tengo 2 microgramos en un tubo y en el siguiente tengo 4, y una proporción que aumenta al doble, ¿no? Entonces el efecto también debería aumentar de manera proporcional, es también parecido al doble, entonces, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, en el caso del artículo utilizaban para validar el método para cuantificar bacitracina, utilizaban el método de T-Student. En este caso, la USP recomienda el método de F de Fisher, ¿no? Que es una prueba de comparación de hipótesis en multifactorial. Y bueno, una vez que validé, ¿no? que tengo que mis rectas son,
mis rectas, que mis curvas, perdón, se dice curva, a pesar que son líneas rectas, igual se dice curva. Si mi curva de dosis-respuesta de la sustancia de referencia y mi curva de dosis-respuesta de mi producto de prueba, si determino que son paralelos, que son lineales, que tienen una regresión de tantas especificaciones, ya podría estandarizar mi método de potencia dentro del laboratorio, ¿no? Y una vez que yo estoy realizando la prueba de potencia, ¿no? Si yo encuentro una potencia que es menor al 80%, si yo obtengo una potencia en mi producto farmacéutico que es menor al 80% de la concentración de la sustancia de referencia o mayor a 125% de la concentración de la sustancia de referencia, entonces podríamos concluir de que de repente el producto farmacéutico está un poco más concentrado de lo normal y por eso no hay los resultados tan parecidos de potencia cuando se evaluó, ¿no? De repente la concentración final de la solución de prueba no es tal cual, sino de repente aún sigue siendo un poco más concentrada. Entonces lo que se tiene que hacer es ajustar las concentraciones, es decir, diluir un poco más mi solución de antibiótico de prueba, ¿no? Para poder ahí igualar, ¿no? La actividad. Y se repite la valoración. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Antes de culminar, vamos a ver dos videos, uno de antibiograma y el otro de turbidimetría. Efecto de los antibióticos sobre el crecimiento de las bacterias. Antibiograma. Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos que inhiben el crecimiento de otros microorganismos o los matan. Los antibióticos solo tienen efecto sobre microorganismos sensibles a los mismos. Algunos antibióticos son poco o nada tóxicos para humanos y pueden usarse como agentes quimioterápicos para tratar enfermedades infecciosas producidas por bacterias. La sensibilidad de las bacterias a los antibióticos se puede determinar mediante ensayos de difusión en cajas de Petri, que contienen medio de cultivo sólido apropiado para las bacterias objeto de estudio. En nuestro caso, trabajaremos con Escherichia coli, y el medio será agar común, agar nutritivo. Para realizar el ensayo necesitamos un cultivo crecido de la bacteria en medio líquido. Para ello, inoculamos la bacteria en un tubo que contiene 5 ml de caldo común. Para evitar que nuestros medios de cultivo se contaminen con las bacterias del ambiente o las que portamos en nuestro cuerpo, trabajamos en condiciones de asepsia, junto a un mechero Bunsen, el cual calienta el aire e impide la entrada de microorganismos en la zona que lo rodea. El tubo sembrado se cultiva a la temperatura adecuada y el tiempo necesario, en nuestro caso 37 grados centígrados durante toda la noche, para alcanzar una densidad de alrededor de 100 a 1000 millones de bacterias viables por mililitro. Una vez crecido el cultivo, se toman 0,1 mililitros y se depositan en la superficie de una caja de Petri, que contiene agar común. La gota se extiende con una espátula, esparcidor, que previamente se ha esterilizado, sumergiéndola en alcohol y pasándola por la llama. Se debe esperar unos segundos para que la espátula se enfríe. Finalmente se extiende la gota por toda la superficie del agar. Este tipo de siembra que hemos realizado se denomina siembra en césped, y dará lugar al crecimiento de una población bacteriana que ocupará toda la superficie de la caja de Petri. Una vez sembrada la caja, se deja secar y a continuación se depositan en la superficie del medio de cultivo discos de papel impregnados con diferentes antibióticos.
La caja sembrada y con los antibióticos se incuba a 37 grados centígrados durante 24 horas. Tras incubar la placa de Petri en las condiciones adecuadas para el crecimiento de la bacteria, podemos ver el efecto de los diferentes antibióticos ensayados. Se observa que la población bacteriana ha crecido en la superficie del medio de modo uniforme, excepto alrededor de alguno de los discos con antibiótico, en los que aparecen halos transparentes. Estos halos se deben a que los antibióticos se han difundido por el medio desde el disco y han inhibido el crecimiento de la bacteria. El distinto tamaño de los halos nos da idea de la diferente eficacia del antibiótico frente a la bacteria. Halos más grandes indican mayor eficacia. Si el antibiótico no es eficaz frente a esta bacteria, no se observará halo de inhibición. A modo de conclusión, podemos decir que el antibiograma es una técnica que nos permite estudiar de modo sencillo la acción de diferentes antibióticos sobre una bacteria. No solo nos permite averiguar si esos antibióticos son efectivos o no sobre esta bacteria, también nos permite comparar su eficacia a la hora de inhibir el crecimiento de la bacteria de estudio. Bien, y ahora un último video. Pero primero vamos a cerrar la sesión del intranet. Vamos a ver cómo se realiza el método turbidimétrico, la valoración microbiológica en la valoración microbiológica de la vitamina B12. Vamos a ver si la vitamina B12 tiene cierto poder antibacteriano. Para comenzar con esta técnica, lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestra hoja de trabajo. Después nos trasladamos a la sala de pesado, donde con ayuda de una báscula analítica previamente calibrada, pesaremos nuestras muestras de acuerdo a los cálculos de nuestra hoja de trabajo. Una vez pesadas nuestras muestras, nos dirigimos al laboratorio y añadimos 40 ml de buffer fosfato. Agitamos para incorporar toda la muestra. El siguiente paso es sonicar, lo pondremos por 15 minutos a 60 grados centígrados. Mientras las muestras se están sonicando, nos dirigimos al laboratorio. Haremos la preparación del estándar. Para la preparación de este, se toma 1 mililitro de la solución estándar y se lleva a 100 mililitros. Aforamos con agua destilada. Tomaremos 5 mililitros y llevaremos a 250. De igual manera, aforamos con agua. Tomamos la última alícuota, que son 10 mililitros, y llevamos a 250. Aforamos y esta es nuestra dilución final, de donde tomaremos las alícuotas y añadiremos a nuestros medios de cultivo. Una vez transcurrido el tiempo de sonicar, regresamos por nuestras muestras, las sacamos y las dejamos enfriar a temperatura ambiente. Se añaden 35 mililitros de buffer fosfato y aforamos con agua destilada. Una vez aforadas nuestras muestras, tomamos 2 mililitros y llevamos a 10 mililitros aforando y ya están listas para tomar nuestras alícuotas y añadir a nuestro medio de cultivo. Y otra de 0.2 microlitros. Esto se hace por triplicado.
Una vez terminado, agitamos en el borde todos los tubos de ensayo y llevamos al autoclave. Una vez terminados los tiempos del autoclave, dejamos enfriar y llevamos a la zona de siembra. En esta parte prepararemos nuestro inocuo, donde colocaremos la bacteria L del Breakie. Colocaremos a cada tubo de ensayo 5 microlitros, sacaremos de la zona de incubación y agitaremos nuevamente los tubos. Ya por último, meteremos al termobaño y dejaremos de 18 a 24 horas. Después, transcurrido este tiempo, llevaremos los tubos de ensayo para ser leídos en el espectrofotómetro. Lo primero que tenemos que hacer es medir nuestra muestra para que nos dé el blanco. Tiene que dar completamente cero. Posteriormente, medimos la muestra 1 y nos dará el resultado. Bien, jóvenes, con esto culminamos la clase del día de hoy. Y no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o pregunta con respecto a este punto de valoración antibiótica. Bien, entonces la próxima semana, como saben, jóvenes, es el examen final, ¿no? Y vamos a tener la misma dinámica que el examen parcial, es decir, que el examen se va a dar en la hora de teoría, ¿no? A partir de las 11 hasta las 12:40 aproximadamente. Es el tiempo que tenemos para tomar el examen. El examen también lo voy a hacer con una duración de 1 hora, ¿no? Entre preguntas para marcar, para relacionar, algunas preguntas para desarrollar, pero puntos cortos, ¿no? Pues, muy parecido a las preguntas que se les ha estado dando para las prácticas, ¿no? Pueden ser de 15 a 18 preguntas, con 1 hora de duración el examen, justo también en la plataforma de Canvas. Entonces, comenzaríamos sesión, abriríamos la sesión como siempre a las 11 de la mañana, daríamos algunas indicaciones, y a eso de las 11:20, 11:30 empezaríamos el examen, ¿no? Y ya una vez culminado, pues con eso cerraríamos, ¿no? Las notas que faltan de la segunda fase de las exposiciones también se las estoy entregando esta semana. Y bueno, pues sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana ya para el examen. Que tengan un buen resto de semana y cuídense. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, una consulta. Dígame, señorita Huanca. ¿Se puede? Bueno, no sé. O le puedo hacer por el chat privado ahorita una consulta y me dice si sí o si no. Por favor. Ok, si desea lo puede escribir por el chat. Profesor, Dígame, señorita Tixi. profesor, disculpe, las prácticas calificadas, o sea, no nos ha reenviado las respuestas, ¿verdad? ¿O soy yo la que no las tiene? De la evaluación de la práctica del módulo 3, me acuerdo que sí evalué y
y digamos que puse para que puedan ver las respuestas, tanto las respuestas correctas como las correcciones. No, doctor, no se No, podía. no está. Sí, exactamente, no está, doctor. A ver, déjenme revisar. Miren, como pueden ver ahí, es cómo se editan los exámenes, los docentes, y justamente uno tiene la opción de permitir que los estudiantes vean sus respuestas. Yo no lo pongo antes porque obviamente si lo ven mientras están dando el examen, pues no tendría sentido, ¿no? Yo lo modifico después. Como pueden ver acá se coloca permitir que los estudiantes vean sus respuestas del cuestionario. Y también he puesto que los estudiantes puedan ver sus respuestas correctas desde el 18 de noviembre que envié las correcciones hasta el 5 de diciembre. Entonces me parece bastante extraño que no puedan ver sus respuestas, porque yo he estado, digamos que coloqué las consideraciones para que ustedes puedan verlo. No sé si todos no pueden ver las respuestas correctas en la evaluación. Doctor, en mi caso yo sí he podido ver las respuestas correctas. Debe ser que deba actualizar tal vez, porque todos deberían de verlo, pero bueno, no sé por qué algunos de mis compañeros no lo han podido ver, ¿no? Sí, eso Pero en mi también me caso parece sí, raro. doctor, en mi caso sí. Entonces, Doctor, sí, diga. doctor, ya está. No, no es, bueno, cuando yo revisé no estaba, pero sí, ahorita lo puedo visualizar. Gracias, doctor. Ok, sí, entonces sí, de repente cuando ustedes han querido ver ha sido antes del 18 de noviembre, entonces vuelvan a entrar y sí lo podrían observar de manera normal, y si todavía siguen con ese problema me escriben y vemos cómo podemos verlo, ¿no? De repente yo le tomo algunas capturas y ustedes se las mando a ustedes por correo para que puedan ver, pero sí, les recomendaría que vuelvan a entrar a la práctica del módulo 3, porque sí deberían ver las correcciones. Y bueno, también cuando termine esta semana de corregir las prácticas del módulo 4, también voy a poner las mismas condiciones, que puedan ver las respuestas correctas, que puedan ver las observaciones, y así también ustedes, ustedes puedan ver en qué se han equivocado, ¿no? Y en qué habría que mejorar. No sé si hay algún otro tipo de pregunta. Bueno, si no, entonces jóvenes pueden ir retirándose de la sesión. Yo me despido también. No la voy a cerrar porque quiero contestar a la pregunta de su compañera Huanca que me ha escrito por interno. Pero si ustedes desean, pueden ir retirándose de la sesión. Nos vemos la próxima semana. Estudien mucho, por favor. A conciencia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Señorita Huanca, ¿se encuentra en sesión? Doctor, estoy pendiente. Sí. Sí.
Me parece raro, ya no me permiten mandar mensajes. Se lo digo al oral. Lamentablemente, como yo soy profesor a tiempo parcial, no me permiten asesorar tesis. Los profesores que asesoran son los profesores a tiempo completo. No habría entonces la posibilidad de que usted pueda hacer, si yo le solicito un asesor, y si usted dispone, claro, del tiempo, porque no, la verdad estamos en proyecto de tesis, mi compañera y yo, por un tema de salud, la asesora que se nos había asignado a la universidad, pues no puede. Y entonces yo me doy cuenta que usted revisa los trabajos, pues, ¿no? Y es detallista. Entonces eso a mí me gusta porque eso a mí me va a empapar de conocimiento y me va a hacer mejorar. Entonces, por eso estaba observando, ¿no? Y decía, de repente si le digo al profesor Sergio, de repente acceda, pues, ¿no? Pero entonces, ¿no habría la posibilidad, profesor, para que nos pueda asesorar? Yo creo que no, pero de todas maneras, si quiere, puede hacer la consulta en dirección académica con el doctor Rubén Cueva y preguntar si un docente a tiempo parcial puede ser asesor de tesis y podríamos discutirlo luego. Ya, doctor, muchísimas gracias porque me hago esperanza, porque la verdad es que yo deseo así personas así que como usted, profesor, la verdad. Entonces, le contactaría al docente del curso de diseño, de proyecto, sí, de diseño, para decirle a él, y él de repente me puede ayudar también para que usted le pueda asesorar a mi compañera y a mí. Ya, ok. Me avisa entonces qué respuesta le da. Ya, doctor, por el correo del Canvas, por ahí le hago saber, doctor. Ok, Ya, ok, señorita ahorita mismo Huanca. Ya, doctor, muchísimas gracias. Ahorita mismo le voy a escribir a mi profesor del curso. Gracias, de verdad, me ha dado esperanza también. Ok, no se preocupe. Entonces, bueno, ahora sí me despido de todos y buen resto de semana. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.